En la siguiente nota, el ingeniero Martín Battaglia nos traduce lo que comenta Herman Hill con respecto a la fertilización que realizan ellos al cultivo de maíz. Él dice que básicamente todo lo que hacen, cualquier tipo de aplicación que hacen de nitrógeno, está supeditada a lo que le dicen el manejo de la tecnología. Ellos utilizan en estas 5.000 hectáreas, en todas esas hectáreas se utilizan mapeo, utilizan fotos satelitales y también utilizan mapas de rendimiento. Pero básicamente lo que hacen en el caso de maíz, le podemos preguntar por otro cultivo, es aplicar. Él me está nombrando en libras por acre, que es casi lo mismo que kilos por hectárea, y así lo simplificamos. Básicamente ellos aplican unos días antes de siembra. How many days before planting? 10 days? 15 days? No, we spray right at the same time we plant or right after planting. But before planting you also put 24, No, 10 days before. That's right at planting is when we put, Okay. sometimes put a little bit after. Al momento de siembra aplican entre 20 y 40 kilogramos de nitrógeno elemento. O sea, está aplicando urea con 46%, sería prácticamente el doble que tendría que aplicar de cantidad de material total. Ellos aplican de nitrógeno elemento entre 20 y 40 kilogramos de nitrógeno a la siembra. Unos días después de la siembra, cuando hacen una aplicación de herbicida, aplican otros 30 kilogramos más. Así ya tenés 20 a 40 más esos 30. Y después, cuando dice que el maíz le llega a la altura de la cintura o de la rodilla, más o menos a la altura de la rodilla sería un maíz en B7, a la cintura un B8, B9, B10. En ese momento, si el mapeo satelital y lo que ellos están viendo en el lote con la foto les dice que tienen que aplicar un poco más, ahí ya aplican un poco más. Y pueden ir hasta, la cantidad total puede llegar ahí, esto lo digo porque lo conozco, puede llegar ahí entre 150 a 200 kilogramos de nitrógeno. Pero eso también depende, no aplican por aplicar. Como utiliza él tantos cultivos de cobertura, esa aplicación posterior depende de lo que los mapas de rendimiento y los mapas de suelo le digan sobre la disponibilidad de nitrógeno. Sí o sí aplican esos 20 a 40 a la siembra y otros 30 más unos días después. O sea que el máximo sería unos 70 y después depende de lo que ellos vayan viendo. Perdón, me olvidé una cosa. Él dice que básicamente lo que ellos hacen es calcular alrededor de 1 kilo, 1 nitrogen element per bushel. 1 kilo de nitrógeno elemento como nitrógeno por bushel de maíz, que eso sería unos 63 kilogramos por hectárea. O sea, cada 60 kilos de maíz que ellos creen que van a rendir es un kilogramo, es una libra, que sería medio kilogramo. Cada 100, 120 kilos de maíz ponen 1 kilo de nitrógeno. En la charla le consultamos sobre la secuencia o rotación de los cultivos que ellos utilizan. En 3 años hacen 4 cultivos. El primer año hacen todo maíz, un año completo. How many days corn? What is the relative maturity? Our average is probably around 120? 108. El primer año hacen un maíz que nosotros consideraríamos de medio ciclo, de alrededor de 108 días a madurez relativa, todo el año maíz. El segundo año hacen una soja completa. How many days is soybean? Soybeans, we average about a 4.0. Ellos utilizan soja de madurez relativa 4.0, parecido a lo que utilizamos en esta zona, aunque acá se ha ido un poquito más para abajo, pero es más o menos lo que manejamos acá. O sea que el primer año es todo maíz, un maíz de 108 días, 110. El segundo año es solamente soja, una soja 4.0. Y en el tercer año ellos ya sí van a un doble cultivo, hacen trigo y soja. How many days for the wheat and how many days for the short soybean? The short soybeans will plant as early as like a 3.3 or 3.4. Y la soja, bueno, obviamente es una soja más corta porque sigue al trigo este, una soja de 3.3, 3.4. How many days from planting to harvest? Oh, 3.5 months. yeah, you would know better. Sí, más o menos 3 meses y medio de que la siembra la soja hasta que la cosecha. Esa soja corta, o sea, en resumidas cuentas hacen 4 cultivos en 3 años. Siguen el sistema nuestro de maíz, trigo, soja, pero bueno, por ahí meten otra soja más. En lugar de hacer solamente maíz y trigo, soja, ellos hacen maíz, soja, trigo, soja. En este caso, en el caso de Virginia que estuvimos recién, es más maíz, trigo, soja. Ahora dejamos lo que es la siembra directa y nos adentramos específicamente en cómo manejan ellos los cultivos de servicio o de cobertura. Le pregunté para seguir la idea esa de los cultivos de cobertura porque, o sea, lo de la siembra directa ya lo saben, ya lo conocen, aplicó bien. Ahora casi toda la energía de ellos, sí, obviamente en
continuar con este sistema de siembra directa, pero están poniendo un montón de énfasis en los cultivos de cobertura. Y está muy desarrollado en el área este de Estados Unidos. Yo diría que son casi pioneros a nivel nacional. Entonces ellos lo que hacen es, hasta hace unos años, antes de plantar el siguiente cultivo, por ejemplo maíz, mataba químicamente ese cultivo de cobertura. Ahora dice no lo matamos más, lo dejamos ahí que siga vegetando y plantamos sobre eso. En todo caso, si esto se vuelve un problema, una semana después de plantar el maíz, ahí van y aplican algún herbicida. Pero ellos tratan de mantener eso sobre suelo, esas raíces vivas, el concepto que él tiene de esas raíces vivas durante el mayor lapso posible. Y bueno, le está yendo muy bien. De lo que él dice que eso que hacemos acá en Argentina de matar químicamente ese cultivo de cobertura antes de sembrar algo, por ejemplo maíz, ellos lo hacían. Pero empezaron a ver que tenían mejor rendimiento cuando dejaban eso verde la mayor cantidad de tiempo posible, todo el tiempo que puedan. Entonces empezaron a plantar sobre eso verde y ahora hacen 100% de siembra sobre algo verde, no matan nada químicamente antes de sembrar el otro cultivo. Lo que sí hacen es 2 o 3 semanas, dijo, yo creo que en algunos casos se va hasta casi un mes, al mes de haber sembrado el maíz y que está conviviendo con ese cultivo de cobertura, ahí sí lo matan químicamente. Pero ya ganaron un mes más de lo que nosotros solemos hacer, porque nosotros lo matamos una semana antes o un par de días antes de sembrado. Ella ganó esa semana, más las 3 o 4 semanas más que lo deja vegetar. O sea que ganó un mes más de cultivo verde estando viviendo casi simbióticamente ahí en el sistema con el maíz. Y ellos ven que eso les funciona de maravilla, que aumenta la materia orgánica, aparte ellos tienen un verano que suele ser seco, entonces ellos entendieron que cuanto más materia orgánica dejan ahí, cuanto más raíces vivientes dejan, tienen los suelos un poco más fríos, más acumulación de agua y bueno, les funciona perfecto. Así que tratan de empujar esto hasta el límite. Y bueno, ese límite son esas 3 o 4 semanas después de sembrado, pero lo hacen y les da resultado. Para cerrar el bloque de los cultivos de servicio o de cobertura, les preparamos un pequeño informe o resumen. Vamos a escucharlo. Beneficios y objetivos de los cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura son cultivos que se siembran con el objetivo de mejorar la fertilidad del suelo y calidad de agua, controlar malezas y plagas e incrementar la biodiversidad en sistemas de producción agroecológicos. Aquí les ofrecemos los principales beneficios que esta tecnología aporta. Por un lado, generación de macroporosidad. Resulta una herramienta clave en este sentido, ya que la macroporosidad es necesaria para la incorporación de agua de lluvia. Erosión hídrica. En suelos con pendiente, el mismo problema de pérdida de macroporosidad lleva a que las lluvias intensas generen escurrimiento, con la consecuente pérdida de agua y suelo. Malezas. Este punto se refiere a la capacidad de supresión o de retardo de las emergencias de ciertas especies de malezas cuando se incorpora un cultivo de cobertura en la rotación. Aporte de nitrógeno. Este atributo de los cultivos de cobertura se relaciona a la fijación biológica de nitrógeno, sobre todo en esquemas de maíces tardíos donde se siembra vicia como cobertura antecesora, permitiendo así fijar al nitrógeno en los primeros meses de la primavera. Aporte de carbono. Es muy importante el aporte que logra esta práctica en cuanto al balance de carbono. Los contenidos de materia orgánica son mayores cuando se incorporan cultivos de cobertura en la rotación, siendo las fracciones más livianas o lábiles las más favorecidas, las cuales son las responsables de la estabilidad de los macroporos y la liberación de nutrientes como nitrógeno y fósforo. Drenaje biológico. Las raíces de los cultivos de cobertura cumplen un rol fundamental en la captación de los excedentes hídricos, sobre todo en épocas de barbecho donde el suelo comúnmente se encuentra carente de material vegetal en activo crecimiento capaz de captar el aporte de las precipitaciones. Almacenaje de agua. En el suelo con cobertura, la proporción de la transpiración es mayor comparado con lo que sucede en un suelo desnudo, donde los valores de pérdida de humedad por evaporación son los que predominan. Control de recargas. En este aspecto resulta
y representa un tema muy importante porque sobre todo en ambientes con problemas de inundaciones, donde llueve una mayor cantidad de agua que la consumida por los cultivos de granos, las coberturas favorecerían la captación de partes de esos excedentes. Reducción del ascenso de sales. Los cultivos de coberturas permiten atenuar un problema grave que representa el ascenso de napas con altos contenidos de sales. El cultivo permite disminuir sensiblemente la evaporación y por lo tanto se evita que las sales se acumulen en su superficie, impidiendo el normal desarrollo del cultivo siguiente. Intensificación ganadera, silos. En planteos con intensificación de uso de los recursos, como es el caso de silos para la ganadería, se hace fundamental la introducción de una especie como cobertura para no dejar suelo desnudo. Incluso en algunas zonas se opta por adelantarse a la cosecha de maíz silero y sembrar la cobertura con avión, ganando 1 o 2 meses en el establecimiento del cultivo de cobertura. Disminución de la temperatura del suelo, hablamos de estrés térmico. Esto es posible cuantificarlo con la temperatura de suelo a la que tiene que hacer frente el cultivo siguiente. En el suelo bajo cobertura se logra disminuir sensiblemente la temperatura y por lo tanto atenuar el estrés al que es sometido el cultivo. Realmente los cultivos de servicio no solamente dan un servicio, sino que aportan soluciones. Es algo muy interesante que se viene implementando hace muchos años y se viene expandiendo su uso. Bueno, ahora nos vamos a una pausa para luego volver con los pollos camperos.